Entonces dijeron que no podían ganar los de antes más que los nuevos. Dije, pues ese es un problema de la vida porque no lo puede resolver la Cámara. Pues eso es lo que dice la Constitución, que no queremos violarla. Si alguien la va a violar, pues viólenla a ustedes, que son los encargados de impedir que se viole. Pero nosotros no somos sus no somos sus representantes, no somos sus mozos como para andar haciendo las tropelías que ustedes tienen que hacer, ¿no? Hubo un relajo, un escándalo, se dijeron cosas, pues hagan lo que quieran. ¿Por qué están apoyando a esos organismos públicos cuyos titulares, y no solo, muchos, ganan más que el presidente? ¿Por qué ellos están ganando más que el presidente? Y ellos no pueden recurrir a la Corte, ellos no pueden presentar un recurso, no se pueden amparar, no, pues es el interés de ellos. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues directos, y aquí decido yo, y nomás mis chicharrones truenan. Esa clase de altos dignatarios del Poder Judicial tenemos nosotros en este país. Les vale madre la Constitución. Bueno, ya no quiero decir nada. Entonces, esto también está en el plan B. Claramente en la ley, en relación con el instituto, está una cosa muy importante. Ustedes saben que en el Instituto Nacional Electoral hay una gran cantidad de funcionarios en los estados y en los distritos que trabajan 8 meses cada 3 años. El resto del tiempo viven a toda madre. No tienen trabajo, ganan a todo dar, los vocales ejecutivos ganan más que el presidente de la República. Bueno, una mejor vida que esa no hay. Amigos y amigas, vamos a ir al foro de Morena, donde estuvieron legisladores de toda la República, diputados de Morena. Vamos a escuchar la participación de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal. Amigos y amigas, les ha dado una cátedra al Poder Judicial, al INE y al Tribunal Electoral. Amigos y amigas, te invito a que escuches todo el video porque te aseguro que vas a aprender mucho de este gran legislador. Sabe mucho sobre leyes, sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Electoral. Amigos, vamos a ir al video. Perdón, acaban de decir los del Consejo General del INE que la época de los fraudes y de los problemas postelectorales ya se acabó hace 30 años, dijeron. Ya no se compra el voto en México. Nadie compra voto, nadie, son suizos. ¿Entienden, no? Bueno. Entonces, ¿ya ven cómo son representantes de los partidos? ¿A quién representan ellos? Pues, al PRI y al PAN, pues eso es lo que ellos representan. Por eso están hablando de lo que hablan. Entonces, acabar. Bueno, para el Consejo de 2006, yo era coordinador parlamentario y les planteé que nosotros no aceptábamos el reparto. Que cada partido propusiera algunos y los demás partidos tenían que estar de acuerdo. Si no, había que negociar hasta que hubiera, a través de un procedimiento en objeción, el resultado.
de tal manera que los consejeros que entraran no representaran a un partido, sino que su nombramiento hubiera sido producto de un consenso entre todos los partidos. Y había que buscarlos y estarlos buscando, hasta que se llegara a la solución. Ese Consejo General es probablemente el peor que ha habido en la historia, y ya es mucho decir, Ya para tener el primer lugar se necesita ya andar en la estratosfera de la ignominia. Pues sí. ¿Recuerdan lo que pasó en 2006? Y la conducta de ese órgano tan importante del Estado mexicano. Bueno, entonces se propone que el Congreso nombre candidatos, la Corte y el presidente, y nos vayamos a una elección popular. Y los que tengan más votos, pues esos son los que ganaron. Y hacer debates en radio y televisión donde participen los postulados, los candidatos, entre ellos, en un sistema más o menos igualitario de participación en los medios para que la gente los conozca y escuche sus propuestas, etcétera. Una campaña electoral. Si para nombrar senadores y diputados que hacen las leyes se requiere el voto público, ¿por qué no se ha de requerir el voto público para elegir a aquellos que organizan la elección de diputados y senadores o que dicen el derecho como jueces, que son los magistrados? Y yo les decía en estas discusiones, que fueron más o menos informales porque los medios no se abrieron mucho, que digamos, al debate, como siempre, ¿no? Ustedes saben cómo andamos en México en materia de medios formales de comunicación, lo padecen todos los días. Yo les decía, bueno, pues si en la antigüedad se nombraban los magistrados por voto público, ya pasaron 20, 25 siglos, y hay países en donde se hace. Los jueces se eligen, los fiscales se eligen, los sheriffs se eligen. Pues bueno, la gente puede elegir para cualquier cargo público a los, ¿no? A los que vayan a desempeñar esas funciones tan importantes a juicio de la gente misma. Bueno, ¿para qué? Porque después de dar vueltas y vueltas y vueltas al análisis del problema, dije, bueno, todo sistema que queramos mejorar va a terminar siendo esencialmente lo mismo, es decir, el reparto. ¿Por qué? Porque hay que nombrarlos a 2/3. Porque si fuera nada más la mayoría, diría, bueno, la mayoría se los va a llevar todos, haces 2/3 para que los otros partidos también tengan un cachito, y la suma de parcialidades no da una imparcialidad. Esa es la tesis que está en el sistema actual, es que la suma de las parcialidades arrojan imparcialidad. No es cierto. Arrojan una peor imparcialidad. Porque todo queda como en fuente de ovejuna, ¿no? Pues ¿quién fue? El que hizo el fraude, pues quién sabe. Así. Cuando nombraron cuando la campaña de Peña Nieto, ¿han oído ustedes hablar de las tarjetas Monex? Pues esa no era la mayoría para la compra de votos. ¿Saben de qué banco era? Más que las de Monex, de Bancomer. ¿Cuándo se ocupó de eso el instituto? Nunca. ¿Qué hizo con la denuncia de los de Monex?
nada. Ya no hay fraudes, ya no hay compra de votos, ya nada. Ahora que se hicieron las elecciones en Tamaulipas, ¿quién es de Tamaulipas? Aquí había unos de Tamaulipas. Ah, pues tú. Tienes que contarles cómo estuvo la compra de votos en Tamaulipas. Ah, no, pero ya no se compran votos. ¿Con qué dinero siempre se han comprado votos? Con dinero público, que es un doble delito. Se roban el dinero de las arcas y compran los votos, dos delitos. ¿Quién ha ido a la cárcel por eso? Pues son los, ¿cómo van? Son los mismos. ¿Se dan cuenta? Bueno, y todavía dicen que el INE no se toca. Paso. Ya no puedo entrar en otro porque ya hablé mucho, pero voy a decirles algo más. ¿Por qué fue rechazada esta propuesta? A ver, la propuesta a la mayoría de los partidos no les conviene porque las burocracias de los partidos pues van a dejar de tener representación a través de 200 diputados federales y a través de una cantidad de diputados locales en cada estado. Entonces, pero eso no quiere decir que al partido no le convenga. A los partidos no les convenía. Al que menos le conviene desde el punto de vista de las cuentas es a Morena. Y Morena es el que planteó la reforma. Porque al hacer el análisis no estábamos viendo lo que le conviene a uno o a otro. ¿Cuál es la ventaja? No, ¿cuál es la ventaja para el país? Para el sistema político, para la representación popular. ¿Cómo hacemos para tener un sistema político más democrático? Entonces, ese fue porque si hacen las cuentas del resultado de la votación en la propuesta que venía, la propuesta presidencial, aplicando la propuesta presidencial ya convertida en Constitución, con las últimas elecciones, dos elecciones, la de 18 y la de 21, arroja un resultado que afecta a Morena. No mucho, pero lo afecta. En cambio, al PRI lo beneficia. No mucho, pero algo. Bueno, entonces estos cuates pues sí consideraron, porque son al final de cuentas los dirigentes de sus partidos, que sí los afectaba, porque pues eso de quitarles lo que entre todos es la bolsa de 200 diputados, pues es un golpe bajo. Y porque de todas maneras hubiera sido cualquiera la propuesta, como ellos están preparando su alianza para el año de 2024. Entonces tenían que unirse al decir la famosa, el embargo de reformas constitucionales, del tipo que fuera. Les falló ahí un poco porque de repente ellos mismos propusieron una modificación de Constitución que tuvo el apoyo de Morena, ya sabes que fuimos y se dieron un agarrón, pero pues ya aprobaron con eso de que tienen que cuidar su alianza. Y aunque sus intereses o sus ideas no sean plenamente compartidas, hay que hacer a un lado un montón de diferencias porque ellos están absolutamente conscientes de que si no se unen en una coalición, no tienen la más mínima posibilidad de triunfo.
la más mínima. Ellos admiten que hay un nuevo partido mayoritario en este país. Que ese partido mayoritario es Morena y va a seguirlo siendo, pues bueno, por lo pronto, ¿no? De forma indefinida hasta que deje de serlo eventualmente. Pero por lo pronto eso no se ve, eso no está a la vista. Y eso es lo que les une. En pocas y resumidas palabras, lo que nosotros hacemos, la política que aplicamos, los intereses que representamos, la manera de hacer las cosas, les cae a esos partidos absolutamente mal. No muestran apertura alguna a decir, bueno, ¿no? Algunas cosas que has hecho también, pero podrían ser así, o asá, o yo propongo esto otro. No proponen ni madre. Digo, para que nos entendamos. Ahora, el B, rápidamente, sin entrar en detalles, porque los detalles son muchos. Esta es una reforma electoral más o menos convencional que tiene como propósito disminuir la gigantismo del Instituto Electoral y de todo el aparato electoral nacional. Se desarrolló una estructura innecesaria, una muy gravosa, muy derrochadora, se hizo un segmento muy privilegiado, burocracia dorada le llaman algunos, parte de la vieja burocracia dorada, es una expresión del viejo régimen, del PRIAN, pues, ¿no? Ellos crearon eso. No solo porque los consejeros ganan más que el presidente, ilegalmente, violando la Constitución. La Corte les dio cobertura, no porque les dio razón, sino por congeló el asunto. Miren, les digo exactamente cómo está este asunto para que vean. ¿Hasta dónde tenemos que seguir luchando por cambiar este país? La Cámara desde un principio, que es la que decide el presupuesto, como dice la Constitución desde 1824, cuando se expidió la primera Constitución. Pues esa es la función parlamentaria básica. Le llaman poder de bolsa en todo el mundo, ¿no? La representación popular decide en qué se usa el dinero de los contribuyentes. Bueno, pues es la cosa más elemental del mundo. No es el administrador, el presidente o el jefe del gobierno, que ese es el poder administrativo, ¿no? Bueno. Entonces le bajamos el sueldo del presidente 60%. Es que era altísimo, ¿no? Era una grosería. Y pues así también. Y como la Constitución dice que nadie en el Estado mexicano puede ganar más que el presidente, entonces pues todos tenían que achaparrarse, ¿no? Y los achaparramos en el presupuesto, pues con permiso, pero pues así es la Constitución. Entonces, ellos fueron a la Cámara, impugnaron el presupuesto. Dijeron que no me hagan decir lo que dijeron porque es una cosa risible y estúpida. Entonces, bueno, ya, nos ahorramos esa parte. Dijeron lo que dijeron y la Cámara, la Corte nunca les ha resuelto. Les concede la suspensión de la parte del presupuesto donde dice qué sueldos tiene. Suspende su aplicación. Y se hacen los locos, los ministros, durante todo el año sin resolver nada.
Cuando viene el nuevo presupuesto, vuelven a solicitar la suspensión de esa parte del presupuesto. La Corte declara que la suspensión anterior pues ya no tiene efectos porque el presupuesto ya no está vigente, era el del año anterior, y entonces les da la suspensión del presupuesto nuevo. Y los tipos siguen cobrando, pero no solamente son los consejeros, son 400 personas en el instituto que ganan más que el presidente. Son los consejeros y todos sus cuates. Bueno, entonces, con esa maniobra, ¿por qué los ministros hacen esa maniobra? Primero porque están completamente en contra de la política salarial que nosotros hemos aplicado. Están en contra. Segundo lugar, porque les pusimos un sueldo que le bajaba el sueldo a la mitad a los ministros porque la otra mitad no podíamos por un transitorio de cuando el 127 se reformó, que sea a los que cualquier cosa que pudiera repercutir de aquella vieja reforma no afectaría a los ministros. Segundo, hay en la Constitución un precepto que dice que los ministros y jueces durante el tiempo de su ejercicio no se les podrá reducir el sueldo. Pero entonces había dos tabuladores, el de los anteriores ministros y el de los nuevos. Entonces dijeron que no podían ganar los de antes más que los nuevos. Dije, pues ese es un problema de la vida porque no lo puede resolver la Cámara. Pues eso es lo que dice la Constitución, que no queremos violarla. Si alguien la va a violar, pues viólenla ustedes, que son los encargados de impedir que se viole. Pero nosotros no somos sus no somos sus representantes, no somos sus mozos como para andar haciendo las tropelías que ustedes tienen que hacer, ¿no? Hubo un relajo, un escándalo, se dijeron cosas, pues hagan lo que quieran. ¿Por qué están apoyando a esos organismos públicos cuyos titulares, y no solo, muchos, ganan más que el presidente? Porque ellos están ganando más que el presidente. Y ellos no pueden recurrir a la Corte, ellos no pueden presentar un recurso, no se pueden amparar, no, pues es el interés de ellos. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues directos, y aquí decido yo, y nomás mis chicharrones truenan. Esa clase de altos dignatarios del Poder Judicial tenemos nosotros en este país. Les vale madre la Constitución. Si se votó en 2018 en relación con este tema por parte de una mayoría, fue para acabar con el derroche, la corrupción, el abuso, el dispendio, la ilegalidad, la chuecura de la ley para beneficio de unos grupos X. Bueno, ya no quiero decir nada. Entonces, esto también está en el plan B. Claramente en la ley, en relación con el instituto, está una cosa muy importante. Ustedes saben que en el Instituto Nacional Electoral hay una gran cantidad de funcionarios en los estados y en los distritos que trabajan 8 meses cada 3 años. El resto del tiempo viven a toda madre. No tienen trabajo, ganan a todo dar, los vocales ejecutivos ganan más que el presidente
de la República. Bueno, una mejor vida que esa no hay. Entonces, acabar con eso. Todos esos puestos no tienen que ser permanentes, muchos de esos. Pues hay que acabar con eso. E integrar, como se integran cada vez que va a haber elecciones, los consejos. Los consejos se integran y el personal administrativo pues debe también nombrarse en el seno de ese consejo y que funcionen durante el tiempo de las elecciones. Como en todo el mundo. Porque también les informo que así es en todas partes. Esta estructura nada más existe aquí, no hay otro país que la tenga. Hay personal permanente, pero es centralmente, no en cada distrito. Puede haber uno o dos, como les decimos, bueno, pues eso ya lo decidirá el Consejo General del Instituto en su momento, cuando entre en vigor la ley. Dice, miles de prohombres y promujeres de este país van a ser corridos. Siguen, todos los días aparece en la prensa. Pues el problema, la discusión no es que va a tener que ser despedidos, sino porque los contrataron. ¿Para qué? ¿Qué objeto tenía todo eso? Bueno, ese es el problema. Pero hay cosas incluso más importantes todavía, que es el problema del respeto al voto pasivo. El voto activo es el que yo ejerzo con la boleta en la urna y elijo. Pero el pasivo es el que ustedes recibieron cuando fueron candidatos. Es el voto pasivo, lo reciben. Entonces en México se hizo recientemente algo que no se había hecho nunca. Digo, se habían hecho cosas peores como matar a un candidato, bueno, sí. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de dentro del sistema electoral, algo votado por un órgano electoral y confirmado por un tribunal. A eso me estoy refiriendo. Algo como eso no se había hecho nunca. Siendo Morena oposición, el instituto anuló 2 candidaturas que ya habían sido registradas, que ya se había pasado el plazo para la impugnación de las mismas, que estaban firmes, que no había un procedimiento jurisdiccional donde se impugnara los requisitos que deben tener las personas para ser candidatos. No había juicio y por lo tanto no había, no hubo ninguna posibilidad de replicar, de comparecer, no hubo un procedimiento que respetara el debido proceso. Es una cosa violatoria de los derechos humanos que están en la Constitución. Los despidieron como candidatos. Punto. El agravante es que Morena era oposición en los 2 estados, que fueron Guerrero y Michoacán. Eso es una cosa tan escandalosa, claro, la prensa no le dio importancia, empezó a hablar mal de uno de los candidatos, no sé qué, le montaron ahí una bola de cosas, ¿no? Que tenían que ser, él tenía derecho a un procedimiento y defenderse y lo que sea, ¿no? Nadie es responsable de un acto que se le achaca, así nomás porque alguien lo dijo. Bueno, entonces esto sí fue un duro golpe como consigna política de la coalición del PRIAN para golpear a Morena e impedir, en la medida en que podían, hasta donde pudieron, el triunfo electoral. Por poco lo logran en Michoacán.
Bueno, el punto aquí es hasta dónde, desde el punto de vista de las fuerzas democráticas de México, es aceptable admitir que los órganos electorales, porque tuvieron incluso la complicidad, por cierto, vergonzante, del Tribunal Electoral, ¿hasta dónde admitir, repito, que esos órganos puedan golpear discrecionalmente, aplastar el derecho al voto pasivo, que es tan importante como el voto activo? Porque uno y el otro van juntos. Como ciudadanos tenemos derecho a votar y ser votados. Ese es el principio democrático, republicano. Ahora, pues el plan B es para eso, para garantizar eso ya en las leyes, porque dicen que pues la ley no es clara. Entonces, cuando una autoridad dice, la ley no es clara, ahí te va esta resolución, está diciendo, porque la ley soy yo. Tampoco hay un argumento de justicia, que si la ley tuviera algún problema, lo que habría que sacar era un argumento de justicia, que puede ser tan válido. Moralmente es más válido, pero no había ningún argumento de justicia de parte de ellos. ¿Dónde estaba la injusticia que se iba a evitar en esas dos candidaturas? Bueno, es para eso y es también para una cosa muy importante, tan importante como lo que acabo de decir. La Constitución señala tradicionalmente, en el artículo 6, una cosa que se llama libertad de expresión. La libertad de expresión es la que yo estoy ejerciendo en este momento. Pero como ella me está tomando un video, y ese video lo va a llevar a Televisa, perdón por la ironía, y Televisa la va a pasar al aire. Allí no es la libertad de expresión que estoy ejerciendo aquí, sino la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio que está en el artículo constitucional que sigue del 6, que es como se puede colegir el 7. Allí donde estaba originalmente la cláusula de libertad de imprenta, se convirtió por iniciativa de nosotros en libertad de difusión de las ideas, por cualquier medio, y no tiene límite. El Estado debe garantizar esa libertad. Pero los órganos electorales ahora ya inventaron que no, que la Constitución pues está muy bien ahí donde está, pero ¿por qué diablos la van a jurgunear? Que mejor la ignoren y ya, y la ignoran. Y empiezan entonces las represalias por cosas que se dicen. Ya no el decir, sino qué decir. Y sobre todo que se difunden a través de medios, que ya puede ser que antes ni existía. Y los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral nos están multando, y no ni siquiera multan porque ni pueden, no tienen ni para algunos puestos medios de multa. Debería existir, como estamos proponiendo que existan,
que te pongan una multa y se acabó, y luego tú, bueno, discutes o lo que sea, pero no, te quiten el derecho. ¿Y saben qué agarraron de la Constitución? Para ser candidato hay que tener un modo honesto de vivir. Estuve rastreando en la historia de dónde viene eso de modo honesto de vivir. Y en algún momento, en una constitución, en una norma constitucional que estuvo poco tiempo, veremos cuando las luchas internas de México entre liberales y conservadores, y ahí le agregaron modo honesto de vivir. El modo honesto de vivir no está definido qué cosa es en ninguna ley. Ahora, ellos lo están tomando como una especie de sanción. Si tu candidatura no le gusta ahí a algún señor encumbrado en el aparato electoral, dicen pues le retiro el modo honesto de vivir. ¿Y cuál es la causa concreta? Lo que ha dicho, lo que ha estado diciendo, su peculiar manera de ejercer su libertad de difusión de las ideas por cualquier medio. Bueno, pues esto es ya del tiempo de las dictaduras, ¿no? Nos van a arrancar esa libertad. Y los que compran votos, ahí en Tamaulipas, ¿qué les hicieron? Nada. Eso sí hay que perseguir, ¿no? Pero no lo que dicen. Es que digan lo que quieran. Cada quien dice lo que quiere, lo difunde. Dice, bueno, es que no se puede decir nada que implique un gasto público. ¿De acuerdo? Pues si ese 134 lo pusimos nosotros. Es obra de la izquierda en la Constitución. Prohibir la propaganda de los poderes públicos o de cualquier órgano, ¿no? Con la de carácter personalizado. Dice la Constitución, la propaganda que difundan los poderes públicos y todos los órganos, como tales, sea la que compran, la que contratan, la que erogan dinero para que se haga la propaganda, debe ser con tales características y se prohíbe la propaganda personalizada. No se deben mencionar a ninguna persona, punto. Es así de sencillo. Bueno, esto viene porque una vez que Andrés era candidato, el entonces presidente, que era un tal Vicente Fox, de muy ingrata memoria, se dedicaba a pagar spots con dinero de la presidencia, hablando de los programas sociales, y no estaba prohibido que él lo hiciera, pagando, como ahora. Tú no puedes pagar y salir ahí diciendo cosas. Sino lo que estaba prohibido era que él hablara de los programas sociales, vincular los programas sociales a su persona. Y decía, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, no sé qué, y vamos adelante. Estaba en campaña. Muy bien, pues tiene derecho a estar en campaña, pero no por cuenta de la oficina de la presidencia de la República, o sea, del presupuesto, pues, para ser más claro. Entonces Andrés le andaba echando la bronca y le puso chachalaca. ¿Se acuerdan del chachalaca? Digo, ya cállate, chachalaca. Entonces yo le hablé a Andrés y le dije, oye, déjanos este asunto porque creo que lo podemos resolver. Yo estaba en la Cámara, era coordinador, era presidente de la Junta de Coordinación Política en ese momento. Entonces hicimos un
un recurso. Lo presentamos en la Corte, le tocó en suerte al ministro Gudiño, era un tipazo. La ponencia. El ministro Gudiño lo recibió, le dio entrada inmediatamente, dictó un acuerdo dándole entrada. Segundo lugar, como pedíamos la suspensión del acto reclamado, dictó la suspensión y le dio 24 horas al presidente de la República para que se callara e inventara otra manera de hablar, que podía hacerlo perfectamente en las conferencias de prensa que él no daba, pero que la daba su vocero, que nos decía lo que el señor quería decir. Pues que siguieran diciendo eso, pues tenían toda la libertad del mundo para difundir todas las ideas que quisieran. El único problema era el asunto del pago de los spots. Entonces acabaron los spots. El único ministro que alguna vez cayó a un presidente en toda la historia hasta ese momento. Gudiño. Jesús Gudiño. No olviden ese nombre. Porque era un hombre con mucha dignidad y responsabilidad y valentía. Bueno, les dejo aquí este asunto porque no nos queremos dejar. Ellos tienen todo el derecho de atacarnos, atacan mañana, tarde, moda y noche. ¿No? Nosotros de responderles. Punto. Ahí no la llevamos, sin usar el recurso público como instrumento de ataques o contraataques. Y ya, eso es lo que dice la Constitución. Y debe dejarse ahí, porque de lo contrario se involucra un ataque a la libertad de difusión de las ideas, y yo creo que ese es uno de los valores que dentro de las libertades o en el conjunto de las libertades la Cuarta T tiene que seguir defendiendo. Si no les gusta, pues que no les guste, lo sentimos mucho. Y aquí la dejo, porque hay muchos otros detalles del Plan B, pero el Plan B ya se aprobó. La prensa dice que no se va, que quién sabe, que no sé qué. A ver, eso ya está aprobado. ¿Qué fue lo que pasó? Una frase, una cláusula, no fue aprobada en la Cámara. Volvió al Senado con la propuesta de los diputados. Es un procedimiento legislativo, ustedes conocen, que se le propone a la colegisladora que lo aprobado quede aprobado, se vaya al Ejecutivo, y lo que no es común a las dos cámaras se reserve para sucesivas sesiones. En la historia esas sucesivas sesiones nunca llegaron, pero eso ya son usos y costumbres. Pudieron haber llegado, pero es otro procedimiento aparte. Y se va al Ejecutivo y el Ejecutivo la promulga. Y el INE dice que va a ir a la Corte. Y yo le pregunto a estos aviondos, ¿a través de qué instrumento? ¿Qué instrumento van a usar? ¿Inconstitucionalidad? No lo tienen. Lo tienen los partidos, pero ellos, el INE, no. Y ellos dicen que van a ir. No, no van a ir ellos. Bueno, van a ir ellos. Van a escribir el recurso. Se los van a dar a los del PRI y a los del PAN. Y los del PRI y los del PAN van a ir a la Corte. O sea, sí van a ir a la Corte, pero no van a ir a la Corte a nombre de la institución de la que ellos forman parte, sino de los partidos a los cuales ellos sirven. Y ahí dejo el asunto. Gracias.